bienvenidos a otro episodio de Esto No es Político en el Cafecito en la Mariscal. Hoy tenemos el gusto de saludar a Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, que nos acompaña para tener una interesante conversación. Rosalía, bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Sol, un gusto también compartir con ustedes. Empezar, Rosalía, con lo que siempre le han preguntado ya en varias ocasiones. Usted no asumió como le correspondía la presidencia de la República cuando fue derrocado en ese momento el presidente Bucaram. Felizmente la historia se ha encargado de poner las cosas en su sitio, le reconocieron, le pusieron el cuadro en Carondelet como corresponde. Sin embargo, debe haber quedado de todas maneras un mal sabor, porque de acuerdo a lo que la Constitución dictaba, era su rol estar ahí. ¿Cómo lo ve ahora en retrospectiva? A ver, Sol, lo que usted ha dicho es cierto. La historia se encarga de poner las cosas en su sitio. Y por supuesto, yo sentí coraje de lo que estaba pasando en el año 97. Estamos casi a 30 años de aquellos acontecimientos. Y realmente me di cuenta de que el hecho de ser mujer me perjudicaba muchísimo. Es decir, había un machismo manifiesto en la clase política, en los comunicadores de la época, en los periodistas, que también decían que casi había que sacarme de la oreja, ¿no? Como lo dijo el expresidente León Febres Cordero en su momento. Y también en las Fuerzas Armadas, ¿no? Había un machismo acentuado. Y claro, va pasando el tiempo, uno va meditando un poco, viendo los roles que cumplieron. De hecho, yo a los pocos meses de lo que ocurrió en el mismo 97 saqué un libro que se llama La Presidenta y lo puse así intencionalmente en femenino. Alguna gente lo critica, aunque la exdirectora de la Academia Española de la Lengua, Susana Cordero, me dice que es absolutamente castizo y correcto, pero bueno, hay algunos que critican el femenino y llamé también La Presidenta el secuestro de una protesta y allí pues manifesté lo que estaba ocurriendo. De hecho, estos últimos tiempos estoy tratando de rehacer ese libro, primero porque hay mucha gente que le interesa conocer, que va a buscarlo, es una edición prácticamente agotada, y sobre todo los que preguntan son los más jóvenes, estudiantes de la universidad, de los colegios, y entonces estoy tratando de reescribir sobre todo algunos capítulos del libro para ponerlo a disposición de la gente que quiera revisarlo. Esto me está llevando más tiempo de lo que debería porque ando ocupada en muchas cosas, pero algún rato lo sacaré. También quiero retomar algo que usted menciona. Usted dice un machismo en un contexto además donde no se hablaba de estos temas. Hoy felizmente hay espacios donde podemos hablar. Aquí se han sentado abogadas, políticas, ex juezas, para contar un poco la experiencia, y lastimosamente es una experiencia similar a pesar de que los cambios, es evidente que ha habido cambios. ¿Cómo vivía usted primero esa transición, ese camino hacia la política en un mundo hipermachista, en una sociedad hipermachista, y luego cuando ya ocurre esto de que, bueno, usted se queda de lado y se queda donde deben estar y asumen el poder otros varones? Así es. Bueno, primero decir que yo no tenía una fuerte vocación política. Cuando a mí de chica me preguntaban ¿qué quieres ser? Yo he oído a algunas personas que dicen yo quería ser presidente desde que era chiquito, casi que estaba desde el jardín de infantes. No es mi caso. A mí cuando me preguntaban, decían ¿qué quieres ser? Yo decía escritora. Y esto lo he hecho a saltos y brincos. Pero la verdad es que fue dándose de alguna manera. Siempre me interesó la cosa pública, es decir, qué está pasando en el país, qué estaba pasando en mi ciudad de Cuenca. Escribía columnas para los periódicos. De hecho, empecé a escribir en el diario El Mercurio a los 17 años en la página editorial. En esa misma época empecé a ser profesora de un colegio. No sé ni cómo me pidieron porque tenía muy pocos años. En realidad, tuve algunas alumnas que han sido mayores a mí. Y bueno, poco a poco fui encontrándole el gusto, primero a la docencia, que me dura hasta ahora porque me encanta el tema de la educación, y el tema de escribir también columnas en los periódicos, un poco me vinculaba con algunos sectores. Ejercí alguna función cuando estaba de estudiante, fui candidata en mi facultad en Derecho. Para presidirla. No, fui un poco más que eso, era miembro del Consejo Ejecutivo de la FEUE y gané, cosa que no sé cómo, pero bueno, en todo caso... ¿Usted fue parte de la FEUE? Sí, Wow. sí, y también, tenía participaciones en concursos de oratoria, ganaba por lo general. Sí ha tenido más o menos buena política, negándole y todo, pero ¿cómo? Y mi familia no era política, porque yo no recuerdo, alguna otra gente tiene el papá, la mamá o el abuelo que ha sido, ¿no? El contacto más directo que tuve ya con la política es cuando me caso, porque yo me casé con el alcalde de la ciudad, que también fue mi profesor en el colegio y en la universidad. Y entonces, claro, me tocó ser la primera dama con 21 años y conocer muy de cerca a Jaime Roldós, a Marta Bucarán, ¿no? Mi conocimiento de los Bucarán empezaba por Marta y yo tenía una buena imagen de ella,
Luego pues se fueron dando algunas cosas a lo largo del tiempo hasta que finalmente desemboqué en la política, sobre todo porque me adscribí a la campaña de Sixto Durán Ballén. Era un personaje que a mí me gustaba y desde la primera vez que él fue candidato, porque recordemos que él fue 3 veces candidato, en la tercera gana las elecciones, pero los 2 anteriores yo le había apoyado también. Y como parte de la campaña. Como parte de la campaña, no siendo candidata, a no ser en algún momento que también fui concejal de Cuenca, que me parecía una función más de servicio que realmente política. Era una época en que además ni siquiera se hablaba de ley de cuotas. Yo nunca entré a la política como cuota por ser mujer. Simplemente fui entrando y demostrando que podía hacerlo. Por supuesto que cuando a mí me ponen el desafío, yo respondo bien a ese desafío, ¿no? No es que haya buscado, cuando fui candidata a concejal me fueron a buscar, me dijeron que querían que yo sea candidata y fui primera de lista, cosa rarísima también en la época porque a veces a las mujeres les colocaban como relleno de lista, ¿no? Esto pasaba con mucha frecuencia. Pasa todavía, ¿no? Pasa todavía. Las cosas han cambiado bastante, yo diría ahora existe ley de cuotas. Si hay un vicepresidente, tiene que haber una vicepresidenta. En mi época, cuando yo fui candidata, pues ni se mencionaba mucho. La Constitución no hablaba de vicepresidenta, hablaba siempre de vicepresidente y de presidente de la República. Entonces, sí hay cambios en el mundo entero, no los suficientes. Todavía la minoría de presidentes o de jefes de Estado, primeros ministros, son la mayoría varones todavía. Yo recuerdo que en la época de la pandemia se veía que apenas el 10% de los gobernantes del mundo o jefas de Estado eran mujeres, solamente el 10%, y sin embargo en esos países el tema de la pandemia fue enfocado de mejor manera que en los gobernados por varones. Y usted menciona una cosa interesante, que es que desde los 21 años empieza a tener como este acercamiento más activo quizá con la política electoral, considerando que su esposo era el alcalde, y luego empieza a conocer a estas figuras, de estos personajes, Marta Roldós. ¿Qué recuerda usted de esa época? Bueno, me acuerdo primero que Jaime Roldós tenía una memoria impresionante, ¿no? Porque si me veía a mí en un momento y después de varios meses me decía, ¿cómo está tu hijo? Pedro Francisco. Se acordaba el nombre, ¿no? Cosas así. Marta Bucarán, yo recuerdo que ella me invitó a un evento en Quito porque estaba creando la oficina de la mujer. Ella tenía una conciencia importante de género y me dice, yo sé que tú ni tu marido son de la línea política del mío y nuestra, pero eres una mujer valiosa y me gustaría tenerte en este evento. Yo asistí. Entonces, recuerdo con cariño aquellas expresiones. Por eso para mí hablar de los Bucarán no era un pecado, porque conocía a Marta. ¿Y cómo son esos primeros acercamientos para usted, ya como un poco buscándole a usted? Porque llega medio sin querer como esposa pero termina siendo usted la vicepresidenta y luego le retira la presidencia. Primero mi marido se retiró de la política totalmente después de la alcaldía. Él fue el último alcalde conservador. Yo nunca he sido conservadora. De hecho, hubo una pequeña fricción porque yo nunca quise estar en el Partido Conservador. Y él quería que usted esté en el Partido Conservador. Si es que yo entraba, habría querido que sea a través de eso, pero a él no le interesaba tampoco que yo entre en la política, ¿no? De todas formas, como concejal, pues ejercí unas funciones. Cuando fue la segunda candidatura de Sixto Durán, él me propuso que fuera candidata a alcalde de Cuenca o que fuera candidata a diputada. Yo le dije que no, que yo podía apoyarle, pero no quería ser candidata. En la tercera vez que él fue candidato, en el año 92, también me propuso, me dice, podemos unificar las listas, porque ahí se habían aliado el Partido Conservador y el Partido Unidad Republicana, porque yo sí fui miembro de Unidad Republicana, y le dije, no, yo puedo apoyar tranquilamente, pero no me interesa ser candidata. Más bien, cuando él gana las elecciones, yo recibo una llamada de quien iba a ser su ministro de Educación, a quien yo no conocía, y fue una anécdota, porque mi hijo mayor contesta el teléfono. En esa época, por supuesto, no había celulares ni ninguna otra forma de contacto, y entonces me dice, le llamaron. Yo había salido, yo estaba dando clases, probablemente había salido de la casa, me dice, le llamaron. Digo, ¿quién? Dice, un mono. Esa era toda la respuesta. Le digo, claro, le digo, pero algún nombre. Dice, sí, dijo, pero no me acuerdo. Dijo que ya va a volver a llamar. Efectivamente llama Eduardo Peña. Me dice, el presidente quiere que yo sea ministro de Educación. En esa época, igual que lo que ocurre ahora, el ministerio era de Educación, Cultura y Deportes, ¿no? O sea que era un ministerio grande. Y me dice, el presidente me ha dicho que quiere que usted sea subsecretaria. ¿Qué quiere ser, de Educación o Cultura? Me pregunta así. Yo le digo sin pensar mucho de cultura. Ni siquiera consulté con la familia, aunque eso significaba que tenía que salir de la ciudad. Vine a Quito,
y no regresé nunca más a Cuenca. Estoy hablando del año 92. Me quedé primero como subsecretaria de Cultura, después me tocó en el año 94 ser la primera mujer ministra de Educación del Ecuador, que también fue una ruptura. Alguna gente pensaba que yo no iba a poder, inclusive el propio Sixto, cuando me propuso ser ministra de Educación, me dijo, guagua, me decía, por eso es que yo tenía ese apodo cuando estaba 30 y algo, pero él me conocía desde los 20 y algo, y entonces él me decía siempre guagua. Y cuando la campaña mía en el 96, el himno que se cantaba cuando yo llegaba a cualquier parte era Rosalía la guagua querida, ¿no? Esa era la canción que me hizo Pacheco o alguien de Guayaquil, ¿no? Entonces, él me dice, querría nombrarte ministra de Educación, pero me da miedo. Y yo le digo, presidente, ¿y de qué le da miedo? Me dice, porque eres mujer. Digo, ¿qué? Me dice, porque no sé si vas a poder con la UNE. La UNE era el sindicato más grande que tenía el Ecuador y efectivamente sacaba ministros y a veces hasta presidentes de la República. Creo que tal vez fue una buena forma de proponerme, porque tal vez no habría aceptado de otra. Y le digo, bueno, si usted se arriesga, yo también, ¿no? Entonces, a comienzos del 94, en enero del 94, yo asumo el ministerio, un ministerio gigante, con montones de problemas. Debo decir con orgullo que yo nunca tuve problemas realmente con la UNE. No tuve paros y sin embargo sacamos adelante políticas como por ejemplo una reforma curricular para la educación básica, sacamos adelante la construcción de colegios técnicos que ahora están tan de modas. Construimos más de 30 colegios en 10 meses, grandes colegios técnicos en todo el país, y así pues hicimos una serie de cosas en educación bilingüe, en temas de deportes, en temas de cultura, empezando por la restauración del Teatro Sucre y otras que bueno, pues le pusimos muchísimo empeño. ¿Y cómo fue para su familia que usted aceptara esto? Porque recordamos nuevamente a la audiencia que era otro tiempo. Usted decía incluso que su marido estaba resistente a que usted entre en política. Muy resistente. Bueno, yo creo que ahí tomé yo la decisión y dije, el que quiere que me siga. Y bueno, me siguieron todos, ¿no? Mi marido, mis 3 hijos que eran pequeñitos. Yo vine, estuve en agosto, pues ya sabíamos que en octubre, en esa época había 3 meses de vacaciones, ¿no? En octubre empezaban clases, busqué colegio para los chicos y bueno, arreglamos los temas familiares. Cuando terminé el Ministerio de Educación, mi marido me dijo, porque la idea era venir a vivir un año en Quito, no más. Teníamos nuestra casa y nuestra vida hecha ya, pero cuando ya nos sentamos la familia a decidir qué hacer cuando yo salí del ministerio, mi marido decía que le hemos goleado 4-1 porque los 3 chicos y yo queríamos quedarnos en Quito. Él era el único que quería regresar a Cuenca, que me fascina, que es una ciudad que amo muchísimo, pero en Quito habíamos hecho ya una serie de actividades, de propuestas de trabajo, los chicos estaban adaptados en sus colegios y entonces, bueno, decidimos quedarnos. ¿Y cómo era balancear? Que además a las mujeres nos suelen preguntar mucho esto, como la casa, porque siempre somos las que estamos en general más a cargo de los hijos, la presencia de la madre siempre requerida. Aquí estuvo la ex jueza constitucional Daniela Salazar y decía que a ella le preguntaban un montón, y del hijo, o María Paz Hervis del sector empresarial. Que ella cuenta que a ella le preguntaban mucho, pero ¿y tu matrimonio está bien? Dice, pero a mi marido nunca le preguntaron eso. En el caso suyo, ¿cómo era ese equilibrio de esa necesidad que hay en las casas de la presencia de la madre y el trabajo? A ver, yo me casé con un hombre muy tradicional, que además era mayor a mí con casi 20 años. Y entonces los roles en esa época estaban súper definidos. El hombre trabajando, la mujer en la casa. Pero cuando él me conoció, sabía que yo no era para quedarme en la casa todo el tiempo. Y entonces había que aceptar esta situación que ya estaba dada, de que yo trabajaba, estudiaba. Yo me casé cuando estaba en 4º año de Derecho, terminé mis estudios con 2 hijos, porque tuve 5 embarazos en 5 años de matrimonio. A veces la gente no sabe eso, pero 5 embarazos en 5 años es algo súper fuerte. Yo nunca dejé ni de trabajar ni de estudiar, porque después de que acabé Derecho, empecé a estudiar un año de Filosofía. No terminé esa carrera porque mi hijo Jerónimo, el segundo de mis hijos, falleció muy chiquito y se puso mal, ¿no? Era un niño con síndrome de Down, falleció cuando tenía 10 meses de nacidos, que fue un golpe que casi nos destruye a todos. Durísimo. Durísimo. Cuando él falleció, yo estaba esperando ya a mi tercera hija, a Manuela, y bueno, después cuando creamos un periódico con mi hermana Claudia, yo tengo una relación maravillosa con mis hermanas,
Ella es menor a mí con 10 años, otra hermana con 20, pero nos llevamos y trabajamos juntas. Son 3 mujeres. 3 mujeres y un varón. El varón se escapó, con él no hemos trabajado. Pero con Claudia, cuando ella era muy jovencita, creo que estaba en primero o segundo año de periodismo en la Universidad de Cuenca, le digo, oiga, ¿por qué no fundamos un periódico? Y ella me dice, sí, claro, fundemos un periódico. Y nos metimos a fundar un periódico. Primero un semanario, o sea, un periódico semanal, se llamaba El Semanario Austral. Después conseguimos accionistas y eso creo que fue el error, habría sido mejor mantenernos nosotras sin otros accionistas. Creamos un diario, ¿no? Un nuevo diario en la ciudad de Cuenca. Entonces, como estaba al frente de un diario, yo también dije, tengo que estudiar periodismo. Hice toda la carrera de periodismo. Después estudié una maestría en Brasil, una maestría en educación y antropología. Y bueno, antes de ocupar los cargos públicos, o durante, en el interín. Antes de ocupar, pero ya con la familia, porque me decía cómo manejar. Claro, pues casó jovencita. Sí. Yo creo que hay que dar calidad de tiempo. No siempre uno puede dar toda la cantidad, porque no es posible, uno no está en la casa, pero he tratado de estar en los eventos importantes de mis hijos y he tratado de estar allí siempre para lo que ellos me necesiten y continúo estándolo, ¿no? Ahora soy orgullosísima porque tengo 7 nietos, causa una envidia enorme a un montón de gente, porque algunos dicen, un nieto, tal vez 2, ¿no? Y a veces algunos se quedan sin nietos, porque los chicos actuales ya no quieren tener hijos. Y yo creo, y eso les converso a mi sobrino, algún sobrino le digo, no tenga solo uno, tenga al menos 2, es el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo, porque tener un hermano es algo fascinante, un hermano o una hermana, porque no hay nada que se parezca a la hermandad, ¿no? Es una complicidad, es hacer cosas juntos, tener recuerdos de la infancia, y todo eso es maravilloso. Entonces, bueno, soy abuela, trato de dar algo de tiempo también a mis nietos, no siempre, probablemente no soy la abuela que me quedo con los chicos. Porque es súper activa además. Sí, porque sigo siendo activa y ya eso no hay remedio. Entonces, trato de compaginar y creo que lo he hecho de alguna forma, tal vez no el ideal de mamá que a lo mejor algunos chicos quieran tener, pero yo me acuerdo cuando salí del Ministerio de Educación y yo me quedé en la casa una semana y mis hijos regresaban de las clases a la casa y decían, mami, ¿qué estás haciendo aquí? Digo, bueno, estoy esperándoles que lleguen, vivo, ¿no? chicos. Y al segundo día, mami, ¿estás otra vez aquí? Le digo, sí, dice, oye, me dice el mayor, no puedes conseguirte un trabajito cuando sea de medio tiempo. O sea, como que ellos estaban ya acostumbrados. Ya estaban acostumbrados, esperaban que yo trabaje en algo diferente a las cosas de la casa, que me gustan. No soy buena cocinera, pero me encanta arreglar, me encanta decorar, me encanta poner una mesa. Y me encanta estar con la familia, es decir, yo amo tener, y de hecho la mayor parte de los días tengo la suerte de comer con mis padres cuando estoy aquí en Quito. Mi padre tiene 92 años, mi madre 85, comemos juntos, las 3 hermanas casi siempre estamos juntas almorzando con mis padres y siempre cae un hijo, un sobrino o algo, o sea, nuestras mesas son grandes siempre. Si yo me siento tan feliz, digo, creo que debía haber tenido siquiera unos 2 hijos más. Y de todas maneras, en su época debe haber causado como revuelo el hecho de que una mujer, además en Cuenca, que es una ciudad bastante tradicional, con un esposo tradicional, decida dedicarse a la cosa pública, empezar a exponerse a medios, porque además la exposición a medios es muy fuerte. Y duro también. Yo diría que sí, probablemente a algunos les chocaba, otros se quedaban admirados, otros me apoyaban, ¿no? Yo recuerdo desde el comienzo, yo nunca utilicé el de, y esto es algo raro en la gente de mi generación, ¿no? Que siempre era fulana de tal, de casada con fulano de tal. A veces alguna gente me lo ponía, ¿no? Porque llegaba una cosa, Rosalía Arteaga de, pero yo nunca firmé como de. Nunca utilicé el apellido de mi marido y esto probablemente para alguna gente era extraño en esa época, ahora es mucho más normal, ¿no? Y claro, nuestra ley de registro civil dice que es absolutamente legal, porque en los Estados Unidos no, en los Estados Unidos usted pierde el apellido suyo de soltera y lo usa el de su marido, como la señora Clinton, por ejemplo, por más que haya sido candidata a la presidencia de los Estados Unidos, ella no lleva su apellido de soltera, ¿no? Entonces, que fue canciller de Alemania, tampoco, ¿no? Ella lleva el apellido de su primer marido, ni siquiera el segundo, del primer marido con el que le duró poco el matrimonio, pero lleva ese apellido. Entonces, yo creo que sí, nos tocó romper algunos esquemas y tratar de llevar una vida rica desde el punto de vista personal. Yo valoro enormemente la familia, desde el punto de vista académico, he estado como profesora,
he trabajado muchísimo en temas de educación desde muy jovencita, pero también me ha interesado la literatura, ¿no? Entonces, creo que a la literatura le he dado menos de lo que debería haberle dado, ¿no? Robando tiempo al tiempo. Yo me recuerdo a mí misma escribiendo así en la noche, entre que un hijo se dormía y el otro empezaba a llorar, ¿no? Escribía yo a mano, y después uno le pasaba la máquina de escribir. Si cometía un error tenía que agarrar el papel y botarlo, o usar corrector, que se veía feísimo, con papel carbón. Así escribíamos. Ahora es mucho más fácil. Yo veo en la computadora y uno corta, pega por allí, guarda, vuelve a revisar, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Y por qué cree usted o qué cree que le influyó a usted a romper estos esquemas y estos modelos o moldes de la mujer que se esperaba lo más común y de repente se convirtió en una mujer poco común, pero abriendo también caminos para muchas otras mujeres? A ver, yo creo que tuve la suerte de nacer en una familia espectacular. Mi papá y mi mamá nunca nos dieron una educación diferenciada a las 3 mujeres y al varón, nunca. Yo sentía que podía hacer todo. Esto es extremadamente importante. De hecho, yo no sentí nunca un machismo en el trato de mis padres. El abuelo paterno, al comienzo, sí, porque él pensaba que, por ejemplo, yo tenía que acabar el colegio y casi como anécdota debo decir que me dijo, bueno, qué bueno, terminaste el colegio y ahora aprender cosas de la casa, a cocinar, a coser, qué sé yo, porque seguramente te vas a casar. Y yo le decía, no me voy a casar y además soy pésima para la cocina. Y entonces me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, voy a estudiar Derecho. Hasta que él se murió me llamaba el doctor. Pero yo puedo demostrar que la mentalidad inclusive de la gente mayor evoluciona y cambia, porque cuando mi hermana, 10 años menor, cuando Claudia acabó el colegio, no le preguntó si iba a dedicarse a la casa, le dijo que va a estudiar en la universidad. Y cuando ella le dijo periodismo, oye, ¿no te parece una carrera corta? Le dijo. O sea que ya había cambiado su mentalidad, ¿no? Y me encanta, me habría encantado que él habría estado vivo para ver a dónde se llegó. Pero yo me siento súper orgullosa de la familia, de mi ciudad de Cuenca, maravillosa, del colegio de monjitas donde me eduqué, de la Universidad Estatal de Cuenca donde me gradué, y de las oportunidades que la vida me ha dado. Yo digo que la vida ha sido tan generosa que me ha dado más de lo que yo le pedí. Y tengo 2 ejemplos para demostrarlo. Cuando yo estaba en el colegio, en esa época uno no investigaba en internet y peor en ChatGPT. Uno tenía que investigar en enciclopedias. A uno le mandaban un deber y uno tenía que ir a la enciclopedia. Tenía la suerte de que en mi casa había una enciclopedia Barça, ¿no? Y entonces yo buscaba allí. Pero alguno de los amigos de mi papá tenía la enciclopedia británica. Yo decía, Dios mío, yo algún día quiero tener esa enciclopedia, pero era demasiado cara. Y lo único que yo quería era tener la enciclopedia. Cuando viví en Brasil me llegó una propuesta de la enciclopedia británica de ser miembro del consejo editorial. El resto, todos los demás eran premios Nobel. Y entonces dije, Dios mío, no solo que voy a tener porque me regalaron la enciclopedia, sino que soy miembro del consejo editorial, la única persona de América Latina que ha sido miembro de ese consejo, ni hombre ni mujer, antes lo habían sido. Y tengo otro ejemplo, porque también como a mí me ha encantado siempre la historia, entonces yo estudiaba la historia de Egipto, la historia de Roma, todo lo que uno estudia. Yo decía, qué ganas de conocer Egipto, las pirámides. Yo había conocido muchos países hasta hace unos años, pero nunca había ido a Egipto. Y así mismo un día me llega la invitación de que vaya a dictar una conferencia en la Biblioteca de Alejandría. Yo quería conocer la Biblioteca de Alejandría. Precioso. Aproveché para conocer un poco. Iba a dar una charla, pero a los 6 meses de que di esa charla y que conocí un poco de lo que pude de Egipto, me llega la propuesta de ser miembro del consejo directivo de la Biblioteca Alejandría. Entonces digo, la vida me dio más, porque yo en un caso pedí tener la enciclopedia y fui miembro del consejo editorial. En el otro quería conocer Egipto y fui miembro del directorio de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? También ha pasado como pruebas duras, lo que mencionó hace un momento, cómo se supera la muerte de un hijo. Durísimo. Yo quería morirme, la verdad, pero al mismo tiempo sabía que tenía que vivir. Tenía un hijo y una hija en camino. Y no sabía que era hija, un hijo en camino. Y entonces eso me ayudó de alguna forma a superar la prueba que fue durísima. Primero, enterarse de que uno tiene un hijo con síndrome de Down. No es fácil. Y en esa época menos todavía. Una época en que escondían a los niños que tenían algún problema porque la familia no quería exponer al niño ni a la familia al comentario público. Pero otra cosa que me ayudó muchísimo es escribir. Yo le conté que escribí La presidenta, el secuestro de una protesta. Yo creo que hago catarsis de mis penas y dolores, escribo, ¿no? Y entonces escribí un libro que se llama Jerónimo, era el nombre de mi hijo,
un libro que casi se ha vuelto un clásico en el Ecuador y en otros países. Yo lo escribí pensando cómo, primero en sacar ese dolor, ¿no? Escribí a los pocos días que murió mi hijo, pero también porque pensaba que podía ayudar a otros papás, otras mamás que tuvieran hijos especiales, ¿no? Que no los rechazaran, que admitieran esta situación que es más común de lo que uno cree. Y entonces escribí ese libro, que la primera edición se le hizo por parte de un laboratorio médico, Laboratorio Slife, publicó mi libro, y no se vendía, se lo regalaban a los médicos como muestra médica, diríamos así, y esos médicos se los regalaban cuando tenía, sobre todo los pediatras, casos de niños con síndrome de Down. Después ya se han hecho varias ediciones, se ha editado en italiano, en portugués, en inglés, ha sido declarado libro de texto en Nueva York. Yo hice muchas presentaciones en las escuelas de Nueva York y me encanta, casi no hay mes que yo no tenga una presentación del libro y hablo. Yo lo escribí para papás y mamás, pero para mi sorpresa lo leen más los adolescentes, ¿no? Y me encanta. Entonces, Jerónimo es un hijo que está siempre presente conmigo. Probablemente hablo más de él que de mis otros hijos. Y entonces esto ha ayudado a que supere. Yo nunca guardé las fotos de mi hija, estaban siempre presentes. Mis hijos hablaban de su hermano como que lo habrían conocido, el mayor lo conoció, pero muy chiquito apenas. Y entonces se volvió una presencia entre nosotros y eso probablemente ayudó a superar ese dolor, que no hay otro dolor más grande que perder un hijo. Porque un momento también en el que no se hablaba mucho ni de las muertes ni de los duelos como una cosa privada, pero usted lo ha expuesto también. Sí, me expuse también porque expuse mis sentimientos, lo que yo pensaba, lo que yo sentía en ese momento, pero eso me ayuda a superar el dolor. Y ahora, cuando usted decide un poco dar este giro y empezar a hacer una política más activa y más expuesta, porque ya había sido ministra, pero luego decide ser candidata a la presidencia. ¿Cómo toma a la vicepresidencia? ¿Cómo toma esa decisión? A ver, yo renuncio al Ministerio de Educación después de 10 meses. Fui poco tiempo ministra, pero como fui la primera mujer y se hicieron algunas cosas, un poco ha sido eso marcante, ¿no? Y ahora es más común tener mujeres ministras de Educación que varones en realidad. Cuando yo renuncio al Ministerio de Educación lo hago por un principio, porque yo decido renunciar por defender el laicismo. En ese momento el gobierno había propuesto al Congreso de la época que se adopte una ley de libertad educativa de las familias ecuatorianas que en realidad obligaba a los colegios públicos también a dar clases de religión. Yo consideré que esto no era adecuado para el país, a pesar de que me he criado en colegio católico y soy católica, pero lo otro significaba establecer otra vez un motivo de pugna y de lucha entre los ecuatorianos. Recordemos que la única revolución que existía en el país es la revolución liberal con Eloy Alfaro y fue para separar iglesia y Estado. Entonces yo creo que el Estado y la iglesia tienen que estar separados. Y entonces mis asesores me decían, si usted tenía intenciones políticas, olvídese, porque pelearse con la iglesia, porque me criticaba algunos obispos de la época. Fue percibida como pelea. Claro, era una cosa durísima. Creo, en los púlpitos predicaban contra... Yo decía, el diablo, Eloy Alfaro y yo, somos los tres aquí que nos están... Pero sí le decían... Claro, durísimo. ¿Y no le sí, golpeaba? Pero yo decidía que tenía que hacerlo de manera conciencial. Entonces decidí renunciar, porque dije, yo no puedo poner en vigencia una ley con la que no estoy de acuerdo. Y si bien había gente que me criticaba, había mucha gente que alabó la posición. Y hasta entre los que me criticaban, admitieron de que yo renunciaba por un principio, no porque nadie me pedía la renuncia. De hecho, en esa época yo era la ministra mejor evaluada del gobierno de Sixto. Y me retiro. Sixto no quería que yo renuncie. La UNED no quería que yo renuncie. Los empleados del ministerio no querían que yo renuncie, pero dije, tengo que hacerlo. Y entonces renuncio. Y para mi sorpresa me encuentro con que varios candidatos presidenciales, seguramente habían hecho encuestas, me piden que sea candidata a la vicepresidencia de la República. Y ahí empezó un desfile, ¿no? O sea, varios le preguntaron. Claro, varios. ¿Quién nomás le preguntó? Bucaram, por supuesto, no fue el primero, fue Ricardo Noboa, que esa época era candidato. Con Bucaram me entrevisté después porque fue su hermano el que me visitó en el Ministerio de Educación y me hizo la propuesta. Yo le dije que no. Siendo ministra ya le buscó. Cuando yo salía me había quedado una semana más para dar tiempo al presidente a que nombre mi reemplazo, pero yo era una ministra renunciada, diríamos así, no estaba sino esperando que se nombre mi reemplazo.
Nebot, bueno, en fin, casi todos los de la época, ¿no? Me propusieron ser candidata a la vicepresidencia. Y yo acepté probablemente con el peor, ¿no? Pero, como les decía, para mí Bucaram no sonaba a pecado. Había conocido a Marta. Cuando hablaba con él era un tipo razonable, ¿no? Y tenía un proyecto de gobierno que era muy compatible con lo que yo pensaba. Además, él me dijo que yo iba a manejar todo el área social, después no lo cumplió porque puso a su hermano como presidente del área social al nombrarlo ministro de Bienestar Social. Y entonces, claro, nos engañó a mí y al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo fue la conversación en la que usted decidió aceptar? ¿Recuerda? Sí, claro, fue en Guayaquil. Bueno, primero yo ya le había dicho que no, y después volvieron a insistir. Y entonces yo tuve una reunión en Guayaquil. Y fue una cosa curiosa porque yo le dije, antes de hacer el anuncio público, yo quiero explicarle al país por qué estoy aceptando esta candidatura, porque yo sabía que me iban a llegar una serie de problemas, ¿no? Entonces dije, quiero explicarle. Me dijo, sí, una rueda de prensa o una cadena. Él podía contratar las cadenas, yo por supuesto no. Y entonces él tenía un estudio de grabación en su casa y ese rato me dijo, graba la cadena. Y yo grabé la cadena y dije, ¿por qué con Bucaram? Por educación, por esto, por lo otro, por lo otro. Y se había dicho que eso iba a entregarse en un momento, a la misma hora, a los diferentes canales de televisión del país. La gente sabía que yo andaba en algo, porque había el rum rum, y entonces yo casi tenía que andar huida de la prensa, ¿no? Porque a veces decían que voy a ser candidato con uno, que voy a ser candidato con otro, con otro. O sea, estaba un poco en el candelero. Probablemente yo haya sido el fiel de la balanza que definió las elecciones del año 92. Y entonces quedamos en eso, pero se tomó una fotografía ya para la campaña y esa fotografía fue vendida al Universo por un fotógrafo de Bucaram. Es la primera vez que se vende así una fotografía. ¿Cómo supo? Porque lo supimos después, ¿no? Se hizo... Lo supimos, claro. Y entonces al día siguiente la fotografía aparece en el Universo, ya no me podía decir nada antes de que salga la cadena. Sale la fotografía en primera plana del Universo y claro, los medios de comunicación. Se había planificado el lanzamiento de la campaña creo que es en la 29 y Oriente, una típica esquina roldosista, ¿no? En donde Roldós y digamos CFPista, donde Asad Bucaram había lanzado sus campañas, claro. Y entonces se decidió hacerlo allí, a la semana más o menos de que se da esta aceptación mía, se planifica y se hace una concentración de más de 80,000 personas, ¿no? Era una locura. Cuando yo llegué desde Quito a Guayaquil, el aeropuerto fue invadido por las huestes roldosistas, ¿no? Que me daban la bienvenida. Yo llegaba para participar en ese lanzamiento de la campaña. Viendo un poco en retrospectiva la historia y tal, que es gracioso ver en retrospectiva las decisiones que uno habría tomado, quizá no. ¿Cree que hizo bien? Sí, yo actué con absoluta honestidad, pensando en que si yo como ministra, porque a mí lo que me lleva a la política es la educación y la cultura, si yo como ministra de Educación había podido hacer muchas cosas, dije como vicepresidenta puedo hacerlo más. De hecho, yo no sabía que iba a ganar las elecciones, yo consulté con algunos amigos, ¿no? Y ellos me dijeron, acepta, no vas a ganar, pero después uno me dijo, no voy a mencionar los nombres, me dice, después de esta campaña, hasta las piedras te van a conocer, me decía, ¿no? Otro me dijo, acepte la candidatura, después de esto se le va a acabar el bichito de la política. Nadie pensaba que íbamos a ganar. En las encuestas Bucaram estaba al final. Entonces sí puedo decir que yo fui fundamental en esa campaña, que además no fui una candidata de escritorio. Yo trabajé mucho más que Bucaram, por supuesto, porque él nunca trabajaba muy temprano. Entonces yo asistía a las ruedas de prensa, a las entrevistas, a las charlas en las universidades, a las charlas de las cámaras de la producción y a partir de mediodía 6 o 7 mítines diarios, ¿no? Con una resistencia física enorme que todavía la tengo, ¿no? Entonces era una campaña muy fuerte. Yo, por ejemplo, fui a Galápagos, Bucaram nunca fue a Galápagos para la campaña, para eso eran muy pocos votos, pero yo creía que deberíamos ir a todas las provincias. Manabí tenía yo una fortaleza enorme, ¿no? Y en Cuenca al comienzo hubo resistencia, ¿no? En la primera vuelta perdí en Cuenca, en la segunda no, segunda gané, porque hice una campaña de puerta en puerta visitando casa por casa por casa. ¿Qué les decían?
que una cuencana va a llegar a la vicepresidencia de la República, pues, y que además la gente me conocía y sabía que yo actuaba bien. Claro, en algún momento nos pusieron hasta apodos, ¿no? La Bella y la Bestia, el binomio Motepillo. Yo el mote, ya se imaginaría quién es el pillo. Entonces, bueno, todo esto se dio en la campaña electoral. Fue una campaña divertida, cívica, con mucha alegría, fantástica. Entonces yo no me puedo arrepentir de haber creído, tampoco de haber querido servirle al pueblo ecuatoriano, como lo he hecho toda mi vida, lo sigo haciendo ahora, ya no desde la política, porque yo decidí, a pesar de que he tenido tentaciones todo el tiempo. ¿Siempre le siguen proponiendo? Siempre que hay campañas hay un desfile en mis oficinas, o candidata a la presidencia de la República, o candidata a la Asamblea, o que regrese a Cuenca para ser candidata a alcalde, o que sea candidata a alcalde de Quito. Es decir, toda la vida he tenido propuestas. Espero que ya vayan declinando esas propuestas en los próximos años. Pero nunca le volvió a tentar. No, ya le dije, yo no tenía una gran vocación política. Yo pienso además que uno le puede demostrar al país que puede apoyarle al país, trabajar por el país, sin necesidad de estar en la política. Ahora mismo en la Fundación Fidal trabajamos capacitando a jóvenes en el Centro de Formación para el Futuro, premiando a los maestros. A propósito, aprovecho para invitar, porque el día 15 de octubre vamos a hacer la premiación, la número 17 del mejor maestro del Ecuador y del mejor maestro de Iberoamérica. Le damos $10,000 de premio al mejor maestro, le damos viajes, le damos estudios, equipamiento, toda una serie de cosas. Pero también estamos restaurando una casa en el Centro Histórico de Quito, una casa para hacer el primer ecomuseo biblioteca del Ecuador, una casa que obtuvimos en comodato del municipio. Estamos invirtiendo $1,5 millones, que no los tengo ni los tiene la fundación, pero la empresa privada está contribuyendo, porque Edimca me da la madera, Graima me da los pisos. ¿Y para qué va a ser esta casa? En fin, hacer el primer ecomuseo biblioteca del Ecuador. ¿Qué es? Un museo y biblioteca dedicados a la ecología, con acuario virtual en el que está participando NIRSA. O sea, plata no hemos recibido mayormente, pero lo que sí hemos recibido es apoyo, sobre todo en materiales. Y esa es una forma de servirle al país, de ayudar a recuperar un maravilloso centro histórico como es el de Quito, de ayudar también a gente que no tiene posibilidades para ir a otros espacios, niños de escuelas públicas, jóvenes de escuelas, diríamos, fiscomisionales, que pueden ir también a hacer sus tareas, a hacer una serie de cosas, y para reactivar también el tema turístico. Entonces, seguimos trabajando y no necesitamos estar en la política. Tuve la suerte después, entre el año 2004 y 2007, de ser secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Me fui a vivir unos 3 años y un poco más en Brasil, y fue una experiencia maravillosa. Salí con el aplauso de los países, de los 8 países de la cuenca amazónica, porque trabajamos intensamente por precautelar la Amazonía, por apoyar a las poblaciones indígenas, por desarrollar temas de agroforestería, temas de agua, etcétera. Y entonces yo tengo una vocación ambientalista desde hace mucho tiempo, desde que escribí hace casi 50 años un libro que se llama Árboles de Cuenca, que ahora lo vamos a reeditar con el municipio de Cuenca. En fin, entonces trabajo en la literatura, trabajo con las universidades. Actualmente soy presidenta de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, pero también soy la embajadora para América Latina de Waterkeeper Alliance y soy la embajadora para Ecuador de Enrich LAC, que es una iniciativa para unir empresas y academias de Europa y de América Latina. Asesoro a la Cámara de Comercio China Norteamericana en California. En fin, estoy metida en 1,000,000 de cosas. ¿Cómo se da tiempo? Bueno, ahora ya no tengo guaguas chicos, entonces ya no es eso. Pero es un montón de cosas. Pero trabajo y me encanta lo que hago. Yo ¿Es creo madrugadora? ¿O trasnochadora? Sí. No. Yo creo que rindo más muy temprano en la mañana. De hecho, para escribir me gusta estar en la mañana, ¿no? Pero si tengo que quedarme hasta tarde, lo hago. O sea, en general duermo poco, pero me siento bien con el tiempo que duermo. Y un poco regresando a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿usted recuerda cómo fue para usted el día en que cayó Bucaram? Bueno, fue una locura. Primero que además recibió un montón de gente. El Palacio de Gobierno estaba totalmente con alambres de púa y todo esto. Era curioso porque mientras la gente, digamos, voceaba contra Bucaram, en cambio a mí me saludaban y era una cosa más bien alegre. Por supuesto, sentía una enorme responsabilidad. Yo asumí la presidencia el 6 de febrero, cuando... Unas horas, ¿no? Algunos días. Recuérdenos un poco cómo algunos fue. días. A ver, empiezan a darse los acontecimientos el 4 de febrero. Luego de eso, pues el 6 ya se produce la cesación de funciones de Bucaram. En el Congreso. En el Congreso.
y lo raro es que nombraban al presidente del Congreso como presidente interino, una figura que no existe. Aducían que había un vacío, no había vacío, era una cuestión simplemente de... ¿Cuál era el vacío según ellos? De que no estaba reglamentado quién asumía la presidencia. Y entonces eligen al presidente que estaba segundo en la línea de sucesión. Se saltaron el hecho de que había una vicepresidenta, pero yo asumo, de hecho, hice el texto de asumir la presidencia exactamente como lo hizo Osvaldo Hurtado cuando falleció Jaime Roldós. Digo, ¿qué habría pasado si había una mujer en ese momento? Si en lugar de ser Osvaldo era una Osvaldina. También a lo mejor no le dejaba, ¿no? Porque antes se da, y después de mi caso, cuando cae Mauad y Lucio Gutiérrez, asumen los vicepresidentes y no hay problema. Entonces sí fue un tema durísimo. Yo asumí, sabía que estaba dando un paso bien importante. Tenía una responsabilidad brutal de saber además que era la primera mujer que estaba haciéndolo. ¿No estaba asustada? No, asustada no, pero sí con una enorme presión y una gran responsabilidad. Y entonces así lo viví en esos días. Yo digo que pude haberme quedado de presidenta de la República de diversas formas, pero que no las acepté. Una era porque los diputados pedían plata para votar por mí. ¿De verdad? En la asamblea, sí, claro. ¿Pero usted directamente o le mandaban emisarios? Y sobre todo a la gente que trabajaba conmigo. Y entonces yo dije, no, yo no tengo la plata, pero si me dan la plata otra gente, yo voy a quedar cautiva de esas personas que me dan el dinero. La otra forma era hacerle caso al dueño del país de esa época, ¿no? Al alcalde de Guayaquil, que me llamó. León Febres Cordero. Sí, me dijo, yo puedo hacer que mis diputados voten por usted, pero todos los ministros los pongo yo. ¿Le dijo eso? Sí, y yo le dije, no, ingeniero, no. No pasaron pocas horas que él salió en un canal de televisión y dijo, a esta señora que se ha sentado en el Palacio de Gobierno hay que sacarle de la oreja. Estaba hablando la presidenta de la República, decía que había que sacarme de la oreja. Eso, ahí deben estar las grabaciones. Pero se hace la piel de gallina a mí cuando se cuenta esto. Terrible. Y la otra habría sido porque los generales, los jefes de las Fuerzas Armadas me traicionaron, evidentemente, ¿no? Porque ellos sabían de dónde estaba la legalidad. Pero había rangos de coroneles, de gente de otros rangos militares que me dijeron que ellos me respaldaban y que querían que yo asuma los plenos poderes. Pero yo soy una demócrata convencida y pensé que en ese caso no habría sido solo la primera presidenta del Ecuador, sino la primera dictadora, ¿no? Asumir plenos poderes. Entonces no lo hice. Además, pero en democracia le correspondía a usted. Por supuesto, no plenos poderes, pero claro, no plenos poderes, sino pero el poder ejecutivo, claro que sí. Luego yo me quedé unos meses más como vicepresidenta, no por mi voluntad. Pero ¿en qué momento, antes de que vayamos a eso, en qué momento, no sé si usted lo tiene tan fresco, me imagino que sí, yo era niña, todavía no me acuerdo de tantas cosas, un poco estaba revisando cómo había sido para refrescar mi memoria, el momento en el que usted dice, no, pues aquí estoy, o sea, no me van a dejar. ¿Cómo fue para usted darse cuenta de que había un impedimento, una decisión de impedir concreta? No era que, la legalidad, no, era cuando empezaron a no responderme personas como el general Moncayo, porque habíamos mantenido un diálogo fluido y ellos dijeron que iban a respetar al jefe del Comando Conjunto. Y entonces de pronto se perdió, ni mi edecán podía conseguirlo. Dice, no sé, no contesta. Ahí me di cuenta, ya cambiaron las cosas. ¿Cuánto tiempo después era de que ya había caído? ¿Cuántas horas? ¿Qué había pasado en ese interín? No, eso fue 3 o 4 días después, sí. Pero finalmente él se va, Bucaram se va. ¿Y usted? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Yo digo que en ese momento, hubo un momento en que se decía que en el Ecuador había 3 presidentes, ¿no? Bucaram, Alarcón y yo. Pero en otro momento yo era presidenta por 3 motivos. Porque Bucaram, cuando se fuga a Panamá, en la escalerilla dice, encargo el poder a la vicepresidenta. Lo otro, por haber asumido yo como me correspondía. Y tercero, porque el Congreso me encargó también. Pues. El Congreso en un momento dado retrocedió, regresó a Alarcón a su puesto de presidente del Congreso y me encargó a mí la presidencia. Entonces, claro, fueron unos días extremadamente confusos, locos, con mucha gente que iba y venía alrededor. Yo me acuerdo que después he hablado con gente como Noemí Sanín, que era canciller de Colombia, y me dijo, había un bloqueo, no pude hablar contigo.
Recordemos que los celulares eran Claro, incipientes en esa justo época. eso ¿no? le iba a preguntar Yo cómo pienso, se manejaban mire, las comunicaciones. si es que había redes sociales, Otra era la historia. otra era la historia. Yo me habría mantenido. Porque se notaba el respaldo en las calles. Yo no sé quién mandó a hacer afiches con mi cara como presidenta. Estaban en la Plaza de la Independencia, ¿no? Entonces, sí, pero también al mismo tiempo había otras situaciones. Ecuador había tenido la guerra con el Perú en el año 95. Todavía estaba de presidente Fujimori. Fujimori, cada vez que tenía problemas dentro del Perú, amenazaba con atacar al Ecuador. Y a mí me llamaron los comandos de Loja, de Machala, a decirme que las tropas peruanas estaban a un tris de entrar al Ecuador, porque había 3 presidentes, ¿no? Entonces querían aprovechar, como cuando pasó en la época del protocolo de Río de Janeiro. Y yo recibí llamadas del Departamento de Estado diciendo que eso era cierto, que las tropas peruanas estaban avanzando. Entonces, ¿qué hace usted? Sacrifica, porque yo podía seguir luchando, tenía el respaldo de muchas gentes de Fuerzas Armadas, y aquí habría dado una guerra civil. Pero yo no quería ser presidenta a costa ni de guerra civil, ni de asumir plenos poderes, ni de pagar, ¿no? Entonces, el camino era obvio para mí. No había un círculo en el que usted se pudiera apoyar para, quizá es una pregunta que puede sonar hasta fuera de foco en el contexto, pero uno piensa y Había dice, gente, claro, que daba... ¿por qué nadie hizo nada? O que sea, daba lo que noticias. correspondía. Muchas mujeres me han dicho que ellas se arrepienten de no haber salido a protestar en las calles. Hubo algunos pequeños grupos, pero muy pequeños. Y hubo gente, claro, que estuvo a mi lado, como Gil Barragán, quien fue mi ministro de gobierno. Hace poco hubo un homenaje a la memoria de Gil Barragán y la familia me invitó porque él fue mi ministro de gobierno. Luego, pues gente como Nelson Robelli, o personas como varios otros que estuvieron, Cecilia Calderón, me acuerdo que desde Guayaquil trataba de apoyar. Hubo alguna gente, pero no la suficiente. Y entonces las cosas se dieron. Por supuesto, nadie estaba preparado para esto. Yo tampoco, no sabía lo que iba a ocurrir. No sabía que las cosas iban a ponerse tan mal que sacaban a Bucaram de la definición de la asamblea. Y antes de que esto ocurriera, no había ninguna sospecha de que podría haber esta debacle. No, ¿O sí? no, porque acuérdese que marchas contra los gobiernos ha habido siempre, ¿no? Entonces no parecía que iba a ser una cosa tan grave. O sea, no se tomaban en el gobierno tan en serio. Bueno, yo no era muy de la línea, ya en esa época casi ni me invitaban a las sesiones de gabinete, ¿no? Entonces el gabinete lo hacía Bucaram con su gente, como después lo hacía Alarcón con su gente, ¿no? ¿Por qué o en qué momento le empiezan a excluir a usted? A ver, porque yo no era parte de ese grupito. Acuérdese que había muchas denuncias sobre corrupción y yo no entro en eso jamás. Y a diferencia de lo que ha pasado después, cuando yo fui elegida vicepresidenta, la vicepresidenta tenía funciones, no es que que hacía lo que le dice el presidente. Yo tenía, por ejemplo, la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo, del CONADE. Tenía la construcción de los nuevos aeropuertos. De hecho, yo compré los terrenos donde está el actual aeropuerto y el aeropuerto que algún día se hará en la zona de Daular para Guayaquil. Yo manejaba algunos temas importantes, pero era por ley, no porque me los diera el presidente de la República. O sea, no podía haber un bloqueo ahí. No podía, en ese porque momento. yo tenía que ejercer funciones. ¿Y en qué momento dejó ya usted tener, o más bien, hubo en algún momento, si hubo cercanía, cómo era esa relación? Se rompió inmediatamente en que se nombra el primer gabinete y el presidente no cumple su palabra de que yo iba a manejar el Frente Social. Automáticamente, y él empieza a nombrar a su hermano, en fin, cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Y después me puse en contra de ciertas medidas. Él decía, por ejemplo, castración para los violadores. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Pena de muerte. Mi tesis de grado fue contra la pena de muerte. Alza del gas. Y decía, eso los sectores populares le van... Y finalmente cae en buena parte por el alza del gas, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de cosas con las que uno estaba de acuerdo. Entonces, el diálogo estaba roto. Pero en algún momento usted le reclamó que no haya cumplido su palabra, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo le reclamó? No había respuesta. ¿Pero le recibía en la oficina o cómo? Muy poco, yo ya iba muy poco, muy poco. Yo tenía mi sector, la vicepresidencia, sobre todo después, en la época de Alarcón, trató de ser estrangulada económicamente, ¿no? No le daban plata. Y ni siquiera para los funcionarios. Luego yo, por ejemplo, cuando tenía que viajar, se suponía que tenía que tener fondos del gobierno para hacer un viaje oficial, pero para ello debía tener autorización
o del Congreso o de la Presidencia de la República, y yo sabía que no la iba a tener. Entonces hice una consulta a la Procuraduría General del Estado de si yo podía salir del país sin autorización, y me dijeron sí, siempre y cuando no haya recursos del Estado. Entonces nunca yo viajé con esos recursos del Estado. Y el momento en el que usted empezó a sentir que ya no había mucho que en la relación, ¿cómo fue? O sea, ¿no hubo un punto en el que dijo, esto no está funcionando? Por supuesto, varias veces, no solo una, ¿no? ¿Cómo Sí. fue? O sea, porque yo digo, está sentada ahí, tiene un nivel de poder, fue electa usted también, pero de repente le empiezan a cortar capacidades de acción, no le cumple la parte que le había ofrecido de acuerdo a lo que usted comenta. No hubo estrangulamiento económico para la vicepresidencia en la época de Bucaram. Tengo que ser absolutamente honesta, si no estaría mintiendo. En la época de Alarcón sí. Después. Sí. ¿Y algún rato en el que usted dijo, esto no está funcionando, volvió a intentar hablar con él, o ya hubo un momento en el que era evidente el quiebre? Recuerdo que fue muy poco tiempo. Bucaram fue presidente Claro, 6 claro, meses. sí, claro. Entonces no es que había muchísimo Claro, tiempo, para y que había pasen estas cosas. toda una serie de situaciones que se daban en el país. Yo, por ejemplo, apoyaba la convertibilidad, que era una tesis, ¿no? Que en esa época se pensaba un dólar de 4.000 sucres, ¿no? Que luego terminó en En 25.000. 25.000. O sea, habían ideas que eran buenas, definitivamente. Y el día en el que decide al final renunciar, ¿cómo fue? Bueno, yo me doy cuenta de que ya era insostenible la situación y que yo le estaba perjudicando al país si es que seguía empeñada, ¿no? Entonces decido ir al Congreso a renunciar. Y allí se da una de las escenas más vergonzosas del Congreso. Cierran las puertas, ponen vallas, y los policías adentro no dejaban entrar a la presidenta de la República, nombrada por el propio Congreso, porque ellos me encargaron la presidencia. Ya no era solo vicepresidenta, estaba de presidenta de la República, y no me permitieron la entrada. Imagínense cómo podía sentirme. Regresé y hice mi renuncia en el Salón Amarillo. Yo creo que ellos tenían miedo de que yo hable en el Congreso, ¿no? Tenían miedo. ¿Qué iba a decir? Iba a decir las cosas que he dicho, que vengo diciendo ahora también, ¿no? De la ruptura, porque quienes dan un golpe de Estado contra mí es el Congreso. O sea, la institución que debería defender la democracia no la defendió, pero tampoco lo hizo la Corte de Justicia, la Corte Suprema en esa época, porque también el presidente de la Corte quería ser presidente de la República, o sea, pescar a río revuelto. Y también un poco con esta retrospectiva, ¿usted cree que todo esto sí tenía una carga específica porque usted era mujer? Definitivamente. ¿Por sí. qué? Porque para sectores de Fuerzas Armadas era casi inconcebible que una mujer fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Era inconcebible. Para otros sectores era una persona incómoda, porque yo no les debía favores al sector económico del Ecuador, tampoco. Y cuando ya ocurre esto y usted se da cuenta que está medio arrinconada a renunciar, había un círculo, no sé, familiar, cercano, amigos, Claro, asesores por que le supuesto. decían que... Bueno, algunos querían que siga yo negociando y esto iba no a terminarse nunca. Yo soy de las personas que tomo una decisión y lo hago asumiéndolo yo como persona, ¿no? Por supuesto, mi familia estaba allí, mi marido, mis hijos, mi hermana, mis padres no estaban aquí, pero en fin, yo sentía respaldo del círculo familiar. Ahora hay esta notificación que hace la Comisión Interamericana de Derechos justamente sobre el plazo que tiene para que presente las justificaciones para que se haya destituido a Bucaram. Visto también que usted fue parte de Le debo decir que a mí varias personas, inclusive de la Corte, en algún momento se acercaron a decirme que yo podía demandar al gobierno ecuatoriano, porque yo sufrí violencia política. No lo he hecho, porque finalmente acaba pagando el pueblo del Ecuador. Entonces yo creo que uno tiene que ser coherente con los principios de vida. Lo que haga ese personaje no me interesa y prefiero no hablar de ello. Nunca más volví a hablar con él. Él me propuso, me llamó a Brasil para que me haga cargo de su partido y sea candidata en el año 2006 a la presidencia de la República. Después de lo que yo... Después de todo eso, me pidió y me rogó que sea candidata a la presidencia de la República. No sé ni siquiera cómo se consiguió mi teléfono. ¿Y usted qué le dijo? En Brasil, por supuesto que no.
Es súper interesante la historia, por eso le sigo preguntando un montón, porque hay como todo este entretelón que no se ve de cómo eran las cosas atrás. Una vez que usted ya renuncia, decide irse, llega a la casa, ¿y cómo fue esas primeras horas, esos primeros días después? Un poco de alivio también. Por supuesto, frustración de ver que se estaban rompiendo la ley. Y yo digo, y esto no me juzgue de persona que se cree demasiado, pero yo creo que otro habría sido el destino del Ecuador si se habría respetado la Constitución. Porque habrían tenido una presidenta que no es corrupta. Yo nunca he tenido problemas con la justicia, con la Contraloría, a diferencia de muchos. Usted ve la gama de presidentes y vicepresidentes y hasta vicepresidentes que ha tenido el Ecuador con problemas con la justicia. Yo no los he tenido. Entonces yo creo que el destino del Ecuador habría sido diferente. Habríamos hecho un gobierno priorizando temas de carácter social sin descuidar lo económico y hasta lo ambiental, y un gobierno correcto, honesto. ¿A mí qué es lo que más me acusan en mi vida? De haber bailado con Bucaram. Imagínense que ese es el gran pecado que tengo en mi vida, cuando todo candidato a presidente, vicepresidente, concejal, teniente político, etcétera, bailan en la campaña. Esto pasa aquí, en cualquier parte del mundo, o no le han visto a Putin, o no le han visto recientemente, y no es que esté en campaña política, pero la reina máxima de Holanda le vi bailando allí con su sombrerito en África. Entonces, eso es malo, es un pecado. Es lo único. En redes sociales, cuando yo hablo alguna cosa, claro, bailo con Bucaram, ¿y? Ese es un pecado. No lo es de ninguna manera. Es una práctica común y corriente dentro de una campaña electoral. A mí nadie me puede decir nada más, aquí no se queda un centavo. Entonces, la vida del Ecuador probablemente habría sido diferente. Y eso es lo que a veces digo, ¿pude haberme quedado? Sí, transigiendo contra mis principios no vale la pena. Hacían hace poco este símil del caso de Verónica Abad. ¿Cómo usted cree que había similitudes? Es diferente. Las dos somos cuencanas, por supuesto, elegidas, pero ella fue elegida bajo unas condiciones diferentes. Actualmente el vicepresidente hace lo que le dice el presidente. En mi época era diferente. Pero de todas maneras, del asumir constitucionalmente que a cada una le correspondía, y quizá ahí había una similitud. Sí, no quiero meterme en polémica en estos momentos, pero sean cosas diferentes, situaciones diferentes. Además, yo llegué con mi propia carga electoral. Así es, que es importante. Es decir, en esa época, las maestras y maestros ecuatorianos estaban conmigo. Las mujeres ecuatorianas veían. Yo creo que hay diferencias grandes. ¿Recuerda usted alguna escena, algunas escenas, alguna anécdota que graficaran este machismo del que se ve el epítome, quizá, el momento en el que no le dejan asumir la presidencia, pero antes, durante tanto en el gobierno como en su carrera, en el ejercicio de su carrera política previa? En la época de Alarcón llegaron a cortar las patas de las sillas donde yo me iba a sentar para que no parezca más alta que él. ¿En serio? Se puso candado entre presidencia y vicepresidencia. Con eso le digo todo. ¿Cómo hizo usted para ir derribando un poco estos? Bueno, yo he actuado como soy siempre, como una persona dispuesta a trabajar, a servir. Yo soy inagotable casi en capacidad de trabajo. Todavía les digo a mis hijos, todavía trabajo más que ustedes, les digo así. ¿Cuál es quizá la característica más marcada de su personalidad? La responsabilidad. Yo diría probablemente esta. ¿Y el defecto con el que lidia o con el que ha lidiado en su vida? La responsabilidad. la doble cara de la misma puede moneda. Ser la doble cara, porque a veces uno ya debe decir, caray, esto no me importa, esto no tengo por qué preocuparme, pero sigo preocupándome. ¿Y alguna vez volvería a una función pública? No tengo intenciones. Como le digo, he tenido varias propuestas. Lo único que acepté fue la secretaría de la OTCA, pero precisamente porque era un cargo internacional y las condiciones eran diferentes. ¿Qué hace cuando quiere descansar, desconectarse, relajarse? Leo, sigo leyendo muchísimo. De hecho, le vi que estaba leyendo Los crímenes de Barth, que son interesantísimos. Lo tenía aquí porque Oscar Vela, y tal vez cuando salga ya esté el episodio con claro, Oscar Vela, le traje a que me firme. Oscar me regaló el libro o la editorial más que él, y le escribí y le publiqué en redes también, ¿no? Creo que es un libro extraordinariamente, es un gran escritor, y leo mucho, ¿no? De todo. Novelas me gustan muchísimo. ¿Qué autor, por ejemplo, le gusta? Me gusta Todas las mujeres, Isabel Allende,
Rosa Montero, pues muchas, pero me gusta mucho la novela histórica, Javier Moro, o, bueno, muchos otros, pero también me gustan libros biográficos. Por ejemplo, uno de los que leí hace un par de años, del que siempre hablo, es sobre la invención de la naturaleza, que es La vida de Humboldt, que es un libro fantástico. He leído de algunos autores casi todos sus libros, como Marguerite Yourcenar, esta belga primera mujer miembro de la Academia Francesa de la Lengua, y bueno, tantos otros, ¿no? Escribo también cuando tengo tiempo. Ahora escribo sobre todo literatura infantil, debe ser por los nietos, y también poesía. Me encanta la poesía, de hecho participo en antologías, en cosas literarias. Ahora estoy reescribiendo Árboles de Cuenca, que va a salir con el municipio, pero también va a salir con la Universidad Católica de Cuenca, una reedición de un libro mío que se llama Rosa Carmín, que es un homenaje, son poesías históricas referentes a las mujeres valiosas que ha tenido el Ecuador desde las épocas prehistóricas, desde las mujeres de la cultura Valdivia hasta Dolores Cacuango, por ejemplo, ¿no? Tránsito a Maguaña. Y también algunas extranjeras, porque el libro salió publicado por Editorial Norma, que es una editorial colombiana, y ahora va a salir reeditado en Cuenca. Entonces sí, a veces me siento a ver una película, una novela turca, ¿por qué no? Antes veía las brasileñas, que llegaban más, y además las brasileñas me gustaba escucharlas en portugués, porque yo aprendí mi portugués en la calle, diríamos así, pero me atrevo a dar discursos en portugués. Y ahora estoy aprendiendo francés con Duolingo, porque creo que uno tiene que siempre aprender, y también porque mis viajes me han llevado mucho al África y allí predomina el francés. Entonces siento que podría aprender algún rato a hablar esta lengua. Y bueno, puedo estar un rato con los nietos, o me encanta la jardinería. ¿Qué hace con sus nietos? Juego con ellos. ¿Son chiquitos todavía? Bueno, la mayor tiene 15 años y la menor tiene 8. Y bueno, todavía están... Ya no están tan chiquitos. Ya no tan chiquitos, pero he jugado, pero les leo cuentos, jugamos a las cartas. Bueno, hay muchas cosas para hacer. ¿Quién es la persona que más le ha marcado en su vida? A ver, marcarme mi hijo Jerónimo, pero influenciarme mi padre, muchísima relación con mi padre. Mi madre también, pero probablemente haya estado más cercana a mi padre. Y por supuesto, mucha gente que he ido conociendo a lo largo del camino, que han ejercido. Es decir, mi mentor político fue Sixto Durán Ballé, porque entré en la política por él. He tenido profesores maravillosos, con uno de ellos me casé, ¿no? Entonces sí, hay varias personas que han marcado mi vida y que la siguen marcando, ¿no? No necesito estar, yo tengo una amistad entrañable con mis hermanos, pero probablemente con Claudia es con quien más he trabajado, y hemos trabajado desde que yo era súper jovencita, y hemos trabajado juntos muchísimo, ha sido además de una solidaridad extraordinaria. Entonces yo valoro mucho a mi hermana. ¿Le tiene miedo a la muerte? No, le tengo miedo a esas enfermedades desgastantes que veo ahora, como el Alzheimer, ¿no? Entonces digo, prefiero que se caiga el avión, porque esas enfermedades desgastantes son tremendas, ¿no? A la muerte no le tengo miedo, a las enfermedades de ese tipo sí. ¿Qué le hace llorar? Muchas cosas. La felicidad, yo puedo llorar riéndome, pero también si veo una película soy lloronísima, o cuando leo un libro puedo mojar la almohada, o cuando tengo coraje puedo llorar también. O sea, soy es de lágrima fácil. Soy de lágrima fácil, sí. Dicen que esas personas sueltan más fácil. Dicen que sí, ¿no? Pero también me puedo encender, yo puedo tener y decir cosas, ¿no? Después hasta me arrepiento, ¿no? Digo, ay, disculpas, ¿no? Pero soy un fosforito. Sí, pero me pasa rápido, ¿no? Entonces, o sea, no es rencoroso. No, rencores, si no estaría muerta, pues si fuera rencorosa. ¿Y cómo quisiera que le recuerde? Como una mujer tesonera, responsable, que se fajó en los momentos que podía hacerlo y que ha disfrutado la vida también. ¿Qué es lo que más disfruta hoy por hoy? Viajar me gusta mucho, a veces creo que viajo demasiado. Me encanta probar cosas nuevas, los helados de vainilla. Ese es su sabor favorito. Sí, de vainilla es lo que más me gusta.
y pues me gusta la comida típica ecuatoriana, pero cuando estoy lejos mucho tiempo, lo que más añoro es un buen locro de papas, por ejemplo, porque me parece así la síntesis de lo que es ecuatoriano. Pero cuando voy a Cuenca, como Cuyo, así, en fin, de todo, ¿no? Lo que odio es la cebolla, no me gusta para nada, y peor la cruda, horrorosa. Entonces, sí, esa es una fobia que tengo, ¿no? A la cebolla. Pero le sientes si le ponen en los refritos o ahí Sí, pasa. a ver, si está muy diluida, tal vez paso, pero si no, no, en mi casa no entra cebolla nunca. Y un poco ya terminando esta entrevista, ¿qué cree que queda como lección quizá colectiva con respecto a su propia experiencia como una mujer política, pionera en ciertos ámbitos? ¿Qué A ver, deberíamos aprender? los ecuatorianos debemos tener una memoria de más largo aliento, porque a veces recordamos solo lo inmediato, ¿no? Entonces, aprender de los errores del pasado es muy importante para no volver a cometerlos. Yo diría que esa es una gran lección. Lo otro es un tema que me viene preocupando mucho últimamente, como hay tan escándalo sobre escándalo sobre escándalo, la gente tiende ya a pensar que eso es normal, ¿no? O por ejemplo la delincuencia, las matanzas, o sea, ya se vuelve algo tan cotidiano, o sea, la normalización de la violencia y de la corrupción probablemente sean uno de los grandes problemas que tenemos en el país, y probablemente no solo en el país, sino en el mundo. ¿Le gustaría ver a una mujer sentada en Carondelet? Claro, por supuesto, con todo gusto y con todo apoyo. ¿Alguna de sus hijos, nietos ha querido seguir su mismo camino? A Están ver, chiquitos todavía, pero de los mis nietos, hijos, pero... uno tuvo veleidades, pero ya creo que le han pasado. Yo soy un poco responsable de eso, porque digo, no, la política está tremenda ahora, y además la veo tan contaminada, ¿no? Que realmente no. Como digo, no vengo de una familia política. Para remontarme a la política tendría que remontarme a mi tío bisabuelo Luis Cordero, que llegó a ser presidente de la República. Pero Luis Cordero. ya usted para sus hijos ya es familia política, pues. Sí, O sea, bueno, quiero decir, sus hijos ya pueden decir que vienen de claro, una familia claro, política, ellos con padre podrían alcalde decir, y madre sí. Presidenta, vicepresidenta. Sí, pero ellos seguir los no les pasos. noto, ¿no? Y estoy feliz de que no lo hagan. Prefiero que estén felices con sus familias, con sus trabajos, sus carreras, que todos son exitosos. Extraño a mis tres nietos que viven en Australia, porque es un varón y dos mujeres, porque mi hija es diplomática, pero espero que pronto regrese. Y a los otros cuatro sí los tengo aquí. Gracias, Rosalía, por haber estado aquí. Se me quedan miles de preguntas porque podría seguir Sí, preguntándole. veo de que mil es cosas. curiosísima, sobre todo por la política, ¿no? Es que este espacio justamente es para recordar. Aquí estuvo sentado el doctor Hurtado y él también nos contaba los entretelones de las cosas que tal vez para ustedes o para la gente que lo vivió está muy presente, pero los que éramos pequeños o peor, la gente que ni siquiera había nacido, creo que tenemos responsabilidad de sentar memoria histórica. Muchas gracias. Gracias, Rosalía, por haber estado aquí. Gracias también. Gracias a ustedes también por acompañarnos desde el cafecito. Como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Estamos también en Sonorama los jueves a las 18 horas, así que sigan nuestras redes también para que podamos seguir haciendo estas entrevistas. Soy Sol Borja, nos vemos.